Buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase de ética práctica. Ah, Vamos a ir arrancando con nuestra clase y una vez que arranquemos vamos a tener la oportunidad de iniciar y verles ya. Veo que ya tenemos 7, así que vamos a arrancar en este momento. Bien, ¿cómo están? Vamos después de un descansito de nuestra calendario A. Nosotros continuamos aquí con esta clase de ética práctica. Es buenísimo estar aquí con ustedes, con esta clase. Ya vamos agarrando velocidad en el trabajo de lo que es la ética y pasamos a esta parte importante de la ética práctica. Es un momento donde vamos a confrontar nuestra ética y nuestra manera de comportarnos con lo que dice la palabra de Dios. Es un momento muy significativo en nuestra clase porque después de eso ya solamente nos tocará un análisis eh, de lo que sería un caso de tratar de aplicar nuestra ética haciendo un juicio ético y un punto de vista moral a un caso, bueno, va a ser un caso en el Antiguo Testamento que ya hemos estado hablando, que es el caso del pecado de David, del rey David, y lo analizaremos dando nosotros un juicio ético del punto donde no juzgaremos, sino trataremos de ser eh, proactivos o que trabajemos en favor de que se reconstruya la vida de ellos. Y luego un caso más que vamos a analizar. El tema es largo y posiblemente nos lleve 2 clases, así que les voy a molestar con una clase más de nuestras 8 sesiones programadas, pero va a ser útil. Hoy arrancamos, de hecho, con el libro que les mandé en esta ocasión, que es el libro que tenemos aquí, la referencia bibliográfica es Gerardo Neuhaus, que en 1981 fue publicado por Logoy, Ética Cristiana, un enfoque bíblico teológico. Ahorita regresaremos al título para hablar de él. Entonces vamos a la lectura del libro. Yo se los mandé hoy ahí eh, en el WhatsApp, así que lo tienen ustedes en la captura ya escrita y lo van a poder leer, pero aquí lo tenemos en pantalla para que lo podamos leer. Empieza la lectura en la parte donde tenemos, existe la necesidad imperiosa de un testimonio fuerte e inteligente en cuanto a las implicaciones morales de nuestra fe. Aquí subrayo la palabra implicaciones morales. ¿Qué significan las implicaciones morales? Ahorita vamos a ver más adelante en nuestro trabajo, en nuestro estudio y en nuestra discusión, cómo lo que hacemos tiene que ver con nuestra vida cristiana. Muy fuertemente tiene que ver con nuestra vida cristiana. Sabemos que la base doctrinal es que la salvación es por gracia, pero es clarísimo que nuestras actitudes van a influenciar sobre nuestra fe, ¿verdad? Frente al relativismo ético de nuestra época. ¿Qué es esto de relativismo ético de nuestra época? Lo he escuchado por ahí. Lo he escuchado por ahí. Voy a quitar mi vista del mensaje para hablar de esto un poquito. ¿Qué es el relativismo ético? El relativismo ético es lo que por ahí algunos hermanos dicen un cristianismo light. Es decir, sí, soy cristiano, sí asisto a la iglesia, o lo que sería en nuestros días un evangelicalismo norteamericano, donde vemos que pues con la mano en la cintura asesinan, toman, hacen cualquier cosa y luego dicen, pues nosotros aquí en Norteamérica somos el país con más cristianos. Tenemos un 60% de cristianos, 30% son
católicos, 30% son evangélicos. Y pues no se nota en su vida diaria, ¿verdad? Entonces tienen una religión. No estoy diciendo que todos, no podemos generalizar, pero sí podemos ver cómo hay esta distinción. Entonces, a esto se refiere nuestra lectura cuando nos está diciendo ahí ah, perdón, me perdí en la lectura, pero dice el relativismo ético, ya lo encontré, relativismo ético. La iglesia cristiana tiene que hablar claramente, no solo sobre los puntos doctrinales, sino también sobre los éticos. Ya hablamos de esto de Schaeffer, que dice la ortodoxia, la doctrina correcta, pero también la ortopraxis. La teología debe indicar la diferencia entre los fundamentos éticos corrientes de nuestros días y los de la ética que se sujeta a la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. Por eso este libro, ahorita vamos a regresar, se llama Bíblico Teológico de la Ética. La tarea apologética de la iglesia cristiana también tiene su fase ética. ¿Qué es esto de la apologética? La apologética se refiere a la defensa de la fe. Nosotros tenemos que defender la fe, no de quitar a la gente de que fume o tirarle el cigarro de la boca, ni ir a la casa del vecino y quemarle su santito, ¿verdad? O tirar la estatua que pusieron en mi colonia de la Santa Muerte. No, no, no. Tiene que ver naturalmente con que desde nuestra propia vida tengamos una fase ética que le diga al mundo, que confronte al mundo. Ujú. Yo confronto al mundo porque vivo diferente al mundo. Sí, eso le llamamos contracorriente. Ahora bien. El cultivo del estudio ético sobre la base bíblica, subrayamos base bíblica, puede ser un estímulo grande para una apreciación más a fondo del aspecto ético de la predicación, enfrentándose a las corrientes modernas de la moralidad y la ética. El pueblo cristiano necesita un profundo sentido ético en su conciencia. No debemos confundir la moralidad con la ética, ya las distinguimos bien, no las debemos confundir, pero sí podemos estar seguros de que el estudio de la ética si está bien hecho, sin lugar a duda, dará aliento a la vida moral del cristiano. Hasta ahí nuestra lectura de lo que estamos viendo aquí. Entonces regresamos a nuestro trabajo, nuestro guión que estamos siguiendo y ahora sí vamos a ver este libro que es importante. Lo tenemos por aquí. Voy a mover un poquito para que lo vean, este libro, que es un libro viejito, pero eh, es un libro, vean ustedes, que dice Ética Cristiana, un enfoque bíblico teológico. Es de Lugoy, aquí está la editorial, y es esa información que les di hace un momentito sobre sobre el autor. Ahora, este libro es muy bueno que lo tengamos si estamos hablando de ética, espero que lo podamos conseguir, por lo menos socializar en algunas partes. Actualmente está publicado, como ven ustedes en nuestra fecha ya era viejito, pero ya está ahora publicado ahí por editorial Unilit y Flet en este libro y lo pueden encontrar en Amazon. Ahí dejo la, la foto para después en el grupo para que la puedan ver. Incluso vamos a ir más allá y aquí está un QR que le llaman ahora. Si usted lo escanea ahí con su celular, lo lleva a la página donde venden este libro o en su librería favorita. Aquí no vendemos libros, ¿verdad? Afortunadamente no vendemos libros. Ahora bien, regresemos a nuestra realidad. Vamos un momento a esta imagen que quiero que recuerden ustedes. Esta imagen que tenemos aquí, dijimos que representaba lo que era la ética y la moral. ¿Lo recuerdan ustedes? Es la ética y la moral. Dijimos que la ética práctica
para llegar a una ética práctica que es el propósito de nuestra clase el día de hoy y sobre lo que estamos caminando, teníamos que diferenciar entre la parte de arriba, que era dijimos que era la parte de arriba, que era la moral, que era la forma, ¿verdad? Y la forma, como ven ahí en nuestra pecera, está bastante sucia. Y luego teníamos el etos, que es donde nos movemos, como la vida, y luego teníamos el fondo, que dijimos que el fondo era la ética. La ética no se mueve. Siempre hay una misma ética, siempre hay un mismo fondo, que es esto que tenemos abajo. Esto no se mueve. Lo que se mueve es la parte de arriba, donde se hacen olas, ¿verdad? Y entonces tenemos la moral. Entonces, esto lo tenemos que ver con claridad. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata de hablar de la ética y la moral? Se trata de que nosotros tengamos un conocimiento claro de esto que estamos viendo a través de una ética bíblica teológica. ¿Qué es esto de de la ética bíblica teológica? Yo tengo una respuesta que es mi respuesta, pero también quisiera saber y abrir boca con una pregunta abierta hacia el grupo para que me digan qué es una ética bíblica teológica desde su punto de vista, de qué estamos hablando. Recuerden, las preguntas abiertas no son respuestas terminadas, son nuestras ideas que nos permiten luego construir el conocimiento sobre lo que vamos a estar hablando. Así que también para saludarlos, porque ya veo que ya tenemos buena cantidad de alumnos. Voy a abrir aquí que puedan abrir sus micrófonos y platicarnos acerca de esto que vimos aquí. ¿Qué es entonces esto de un enfoque bíblico teológico? Ideas pueden participar. Hoy voy corriendo, se dan cuenta que voy corriendo, porque luego me detengo mucho en la primera introducción y luego no me da tiempo. Entonces, ahora sí tenemos tiempo de que hablen varios, así que no quisiera señalar con el flamígero dedo de la justicia divina a ninguno de ustedes, pero ¿quién es el primero en hablar en esta noche? Si me ayuda alguien para ir caminando. Si no, ahí tenemos a Adriana, que va a ser la primera, y el primer dedo flamígero cae sobre Adriana. Una idea sobre, no tiene que ser correcto, Adriana, nomás coméntanos, ¿qué piensas? ¿Qué te Sí. suena esto de eh, ética cristiana, un enfoque bíblico teológico? Bíblico teológico es la palabra que queremos subrayar. Adelante. Sí, me suena a la esencia de Dios llevado a la vida práctica. Ok. Así. Hacia llevar la esencia de Dios llevada a la vida práctica. Excelente. Reina, ¿tú qué piensas de esto que comentó la compañera Adriana, la hermana Adriana? ¿Y qué piensas de esto? Es lo que nos dejó el Señor y lo tenemos que llevar a la práctica, pero con hechos reales. Con hechos reales. Lo que tenemos que llevar a la práctica nos dejó el Señor y lo tenemos que llevar a la práctica con hechos reales. Excelente. Vamos por buen camino. ¿Alguna otra idea de los alumnos que quiera participar o sigo con el dedo flamígero? A ver, Yo, maestro, adelante, adelante. mm, para mí sería como los principios bien fundamentados en nuestro corazón, Ah, como los principios de Dios bien fundamentados en nuestro corazón. ok, allá tenemos la palabra principios. Ahorita vamos a tratar de hacer esto una línea recta. Esto que está ahí en ideas, vamos a hacerlo en una línea recta. ¿Quién nos falta? Gabriel, ¿puedes hablar? ¿Tienes alguna idea? No sé si Janet pueda hablar también, Eh, digo, porque tiene sus camas claro que sí. separadas. Adelante, adelante. Bueno, puedo comprender que son principios éticos fundamentados en lo que es la Biblia, con un Ujú. enfoque teológico que podamos comprender, no solo decir por decir, sino ya una comprensión de lo que estamos haciendo. No solo decir, sino una comprensión. Ahí entra la palabra racionalidad. Muy bien, estamos bien. ¿Alguien más que quiera participar? O sigo con el dedo flamígero. Yo, pastor. Bueno, Adelante. Son dos, parece, pero uno primero, otro después. Adelante. ¿Quién dijo yo? O sea, ahí.
Gabriel ya lo participó. ¿Había otra participación o no? Sí, pastor. Ya, Adelante, Bárbara. bueno, gracias. Bueno, yo lo veo como que es la enseñanza, que nuestro Señor Jesucristo nos Ujú. dejó a través de las Escrituras. Como decía hace rato la hermana, son principios y para mí son principios clave que incluyen como el amor de Dios al prójimo, lo que es también la moralidad, juzgar moralmente, y bueno, también viéndolo desde un enfoque bíblico, pues lo que hace la ética es que nos guía para tomar decisiones, para promover la justicia y la compasión, y Mm, pues también para cultivar la integridad y la honestidad. Muy bien. Todo esto que ustedes han dicho es cierto, de toda certeza, pero ahora vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo práctico para entenderlo y así después pasar a poner las bases o cimientos de principios bíblicos importantes sobre la ética. ¿Les parece? Vamos a trabajar así. Si no hubiera otra cosa que quedara en el tintero de alguno o alguna de ustedes. ¿Nadie más tiene alguna participación o quisiera dejarlo pasar? No. Bien. Vamos ahora ahí a esta imagen que me va a servir para platicar un poquito de qué se trata. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué son esas cositas que tenemos aquí, ahí, por ahí? ¿Verdad? Por ahí. Como piezas de rompecabezas, Ok, maestro. exactamente. Son piezas de rompecabezas y vamos a empezar a hablar de algo que es muy importante. Fíjense bien. Imagínense ustedes ahorita, ya no, en la imagen, ya no estoy yo, no, es el rompecabezas, que tenemos un rompecabezas de no muchas piezas, 500 piezas, solamente 500 piezas. Pero por alguna razón no tenemos la imagen, no tenemos la imagen de qué es lo que vamos a armar en el rompecabezas. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un rompecabezas de 1000 piezas y no tenemos la imagen de lo que vamos a armar en el rompecabezas? Tenemos 1000 piezas y no tenemos la imagen de lo que vamos a armar en el rompecabezas. ¿Qué pasaría? ¿Ideas? Tengo las piezas del rompecabezas. Pues, Adelante. pues que sería mucho más difícil armarlo, ¿no? Porque no hay una referencia, no tenemos una idea de lo que se tiene que hacer. Exactamente, no tenemos una referencia o no tenemos una idea de lo que tenemos que hacer, no tenemos la imagen de lo que tenemos que hacer. Eso en el trabajo de la ética bíblica se llama la parte de la teología. La parte de la teología es la imagen final de lo que queremos lograr y entonces lo tenemos que armar correctamente. Ahora, siguiente circunstancia. ¿Qué pasaría si yo en este rompecabezas que estoy armando, yo decido que normalmente a nosotros armamos los rompecabezas, hay técnicas, ¿no? Todos dicen por las orillas, por las esquinas. ¿Cuántos han armado rompecabezas? A ver, levanten su manita ahí para verlos en la virtual, si los que están en imagen han armado rompecabezas. ¿Cuáles son las diferentes técnicas? O pueden escribir en el chat. Ah, las orillas, ¿no? Y otra posibilidad son los colores, ¿verdad? También los colores, las formas, son otra posibilidad. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no hacemos caso a esto? Pues nos va a costar más trabajo. Pero hay otra forma también. Los rompecabezas, la mayoría tienen diferentes formas que embonan bien las piezas. Ahora, ¿qué pasaría si yo armo un rompecabezas donde no tengo la imagen y además forzo a meter las piezas donde no van? Han armado rompecabezas con niños pequeños que tratan de meter a fuerzas la pieza donde no va, ¿verdad?
¿Qué pasa entonces? ¿Cómo nos quedaría nuestro rompecabezas? Chueco, maestro. Chueco. Todo Todo chueco, mal todo formado. mal, todo mal. Ahora, Mal esta formado. parte de que las piezas se embonen y de que conozcamos bien significa lo teológico, pero también que embone bien es lo bíblico. ¿Cuántas partes de la Biblia conocemos? Se dice que los evangélicos, ahí tienen un evangelio que se llama los evangelios según los santos evangélicos, que es como un 10 o 20% de la Biblia, que son las que repetimos. En primer lugar, iniciamos con Juan 3:16, el Señor es mi pastor, y ahí nos vamos con todo esto. Pero no tenemos todas las piezas. Y las demás piezas las queremos embonar a fuerzas. Si no tenemos un conocimiento pleno de la palabra de Dios, entonces estamos embonando las piezas a fuerzas. Ya en el primer curso que tuvimos de Aquila y Priscila nos dimos cuenta de la importancia de lo que era la exégesis y la hermenéutica, para que embone perfectamente la palabra de Dios en lo que estamos haciendo. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer esto? Pues lo vamos a hacer a través de embonarlo correctamente. ¿Se dan cuenta? No, esto no lo tenía en el guión de mi escrito, de mi clase, pero qué bonito fue en esta tarde cuando al mensaje que mandé del escrito de Jer Neuhaus, hubo una respuesta ahí de nuestro hermano, ¿verdad? Que nos dijo, eh, pues yo, de mi corazón sale esto, y no sé quién tuvo oportunidad de leerlo, pero es parte de esa respuesta que sale del corazón y que nosotros debemos saber guardar en nuestro corazón. Por ejemplo, yo les he comentado, no quiero abundar demasiado en esto porque parecería obsesivo de mi parte, pero ¿qué pasa cuando peca alguien? Y ahí vamos a lo que dijimos, que el Evangelio dice que tenemos que hacer ciertas cosas que no hacemos, que Gálatas 6 dice que tenemos que hacer ciertas cosas que no hacemos, ¿verdad? Entonces no estamos guardando en nuestro corazón, porque esto de la confesión dice, confesaos vuestros pecados unos a otros, y no significa ir a confesarse con el sacerdote, significa que nosotros como parte del reino, parte del cuerpo, tenemos que tener una función, iba a decir la palabra, pero es autocuración, ¿verdad? Es autopoiesis que nos permite protegernos, cuidarnos, sanarnos, crecer, toda esta parte importante de la vida. Entonces, ahora mismo vamos a entrar en el tema, ahora, de ir a las bases bíblicas de todo esto. ¿Cómo armar un verdadero rompecabezas con lo teológico y con lo bíblico? Y vamos a empezar con algo que nos habla la palabra de Dios acerca de una palabra que está en el Antiguo Testamento. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento y vamos a Isaías 43. Voy a usar ahora mi Biblia para ir leyendo esta parte. Es Isaías 43 y es una verso 25, 43, 25. Y luego también voy a pedir que alguien lo vuelva a leer, pero después de que lo analicemos, y luego a mi reflexión o a mi hermenéutica también va a seguir una parte hermenéutica suya que tenga que ver con esto de una ética práctica. Ujú. Vamos a tratar de hacer una ética práctica. Fíjense, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Hasta ahí dejamos lo que el profeta está diciendo y voy a ir viendo varias cosas. Este es una charla con el juez. El juez me pide que hable y dice, mira, de entrada te voy a perdonar.
Imagínese que usted debe algo, no sé, cualquier cosa, cualquier cantidad que es impagable para usted. Ya los intereses, ya el que no tiene un ingreso adecuado, le llegó al momento donde dice ya no puedo. Y llega el dueño del banco, del centavito, ¿verdad? Por no decir algún nombre comercial y nos vayan a cobrar el anuncio. Y llega el dueño del banco del centavito y dice, fíjese, señor Nahum Vega, que vemos aquí que su cuenta pues va subiendo, los intereses están subiendo mucho y ahora le vamos a hacer una quita. Es decir, le vamos a quitar de su deuda para que la pueda pagar y de aquí en adelante su deuda es cero. ¿Cómo se sentiría usted? ¡Uh! ¡Qué alegría! ¿No? Alguna vez, hoy cuando empezaron los virus de la computadora, una amiga que comentó, era compañera de trabajo, nos ayudaba a mi hija y a mí ahí, y decía, ¿por qué no le cae un virus a la computadora para que se borren todos los intereses que tengo, que mi tarjeta desaparezca? Entonces, en ese sentido, es lo que está pasando aquí. Gracias. Gracias. ¿Qué está pasando en Isaías 43? Está diciéndonos el juez, sabes que ya no te debo nada, estamos ya a mano, ya no me debes, perdón, ya no me debes nada, estamos a mano. Pero tú me debías, porque tu padre, en Adán, todos pecamos. ¿Se acuerdan de esta situación? Ahora todos pecaron y los que estaban para enseñarte, los maestros, en lugar de enseñarte lo correcto, te enseñaron lo incorrecto. Entonces, la ética se da porque no nos enseñan lo correcto, porque nos enseñan la palabra de Dios con piezas de rompecabezas que no embonan. Y usted oye las predicaciones y dice, pero eso no embona. Pero eso no va de acuerdo a la palabra de Dios. Estamos haciendo un armado porque no conocemos ni la imagen que queremos armar, ni conocemos todas las piezas, ni tenemos todas las piezas, ni vemos la forma de las piezas, no usamos la hermenéutica ni la exegética. Entonces, cuando predicamos, estamos no atentos a la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué es la palabra prevaricar? Puede buscarla rápidamente ahí con el tío Google y va a encontrar que la etimología, si pregunta etimología de la palabra prevaricar, es la siguiente. Prevaricar viene de una palabra griega, no la puse aquí, le iba a poner, pero no, que es paranomos. La palabra paranomos. Paralelo a la ley. Nomos es ley en griego. Paralelo a la ley. Entonces, paranomos significa prevaricar. Prevaricar significa torcer el camino, alterar el camino, irse por otro lado. Entonces, eso es lo que hacemos en la vida. Para tener una ética bíblica tenemos que empezar con el principio de que no hay una alternativa, hay un solo camino, hay una sola manera de trabajar. Antes de que empiece con mi dedo flamígero, ¿alguien quiere hacer un intento de releer este pasaje en la revisión o versión que tenga o en la traducción que tenga y comentarnos algo de este pasaje, cómo le impacta, qué le dice a su vida sobre la ética bíblica teológica? ¿Ok? ¿Alguien se anima? Yo, maestro, soy Viri. Adelante, Viri. La versión que yo tengo dice, yo sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Revisemos juntos la situación Mm. y presenta tu defensa para demostrar tu inocencia. Desde el principio, tu primer antepasado pecó contra mí. Todos tus líderes quebrantaron mis leyes. Ok, prevaricar es quebrantar la ley. Gracias, Viri. ¿Algún comentario? Pues sí, la verdad es que, por ejemplo, cuando Dios me encontró,
La verdad es que a lo mejor les va a sonar absurdo lo que voy a decir, pero yo no sabía ni que había cristianos, no sabía ni que existían los cristianos. Eh, y, y tan así que cuando Dios me encuentra y me manda con la persona correcta y Mm. me dice que en el lugar donde iba a ir, y yo llego a pues a esa congregación, porque pues la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Así. Cuando yo entro por primera vez ahí a ese lugar, yo dije, ¿y dónde están los santos? Tan así fue que dije, ahora, ¿qué hay aquí? Entonces, la verdad es que en mi corazón había muchas dudas, no sabía si estaba en el lugar correcto o no. Eh, Pasaron por mi mente salirme de ahí, de ese lugar, pero había otra parte que llamaba y me decía, no te salgas, estás en el lugar adecuado. Y la verdad es que pues sí, mis padres nunca me inculcaron pues el cristianismo. Le digo, yo no sabía nada de ni que existían los cristianos. Siempre mi mamá fue católica, mi papá también. Mis hermanos, tengo 8 hermanos, pero uno ya falleció, pero de los otros 7 pues se apartaron de mi vida porque dijeron, tan así fue de tajante que dijeron, tú ya no eres mi hermana, y ¿sabes qué? Pues bye, ¿no? Entonces, al principio pues sí me sentí triste, pero ya después Dios me dijo, pues ya te di muchos hermanos, gloria a Dios. Entonces la verdad es que sí ha sido esta parte, pues, de que mis padres, me refiero a este versículo, ¿no? Que dice, tus antepasados quebrantaron mis leyes. Pues sí, nunca me enseñaron y yo creo que no los culpo. Yo creo que también, pues, ellos no tuvieron quien les enseñara. Yo creo que por eso es muy importante que salgamos a compartir el evangelio, porque el trabajo no está dentro de la iglesia, está afuera de la iglesia. Es lo que tengo que decir, maestro. Gracias. Pues muchas gracias, Viri. Te agradezco tu testimonio y me gozo que Dios te haya rescatado y en esta forma, como lo dice Isaías 43, ¿no? Que dialogó contigo y te dijo, pues ya estamos a mano, ¿verdad? No hay nada que me debas. Ahora, el punto es, ahora, ¿qué hago de aquí en adelante? Esa es la parte teológica práctica. Ya, Dios me salvó. Soy una nueva criatura, pero ¿qué hago con lo que tengo? Es lo que vamos a analizar en estos siguientes minutos. Un comentario entre paréntesis, no lo debo decir, nuevamente lo digo en voz muy bajita para que no se escuche. Tienen que volverse a acercar a la bocina. Pero fíjense ustedes que yo cuando tenía 6 años, y como yo soy de 3 generaciones ya, mi abuela, mis papás y luego nosotros, mis hermanos, mis primos, éramos cristianos. Yo estaba al revés de Viri, ¿verdad? Yo a los 6 años pensaba que nadie en el mundo era más cosa que cristiano. Y cuando supe que había católicos en el mundo me espanté mucho porque dije, ¿cómo es posible que sean? Yo no sabía que existían ellos, ¿verdad? Entonces, así las cosas. Pero ahí, paréntesis fuera, vamos entonces a cambiar al siguiente. Queda claro entonces que el primer punto de la ética bíblica cristiana es que somos limpios totalmente. Partimos de cero. Así que vamos al siguiente punto y esto se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 7, donde vamos a ver esta parte. Seguimos con el mismo procedimiento de ir leyendo, hago un pequeño comentario y después de esto ya podemos caminar sobre este segundo punto. Romanos capítulo 7, ya estamos ahí limpios. De hecho, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo encontramos en este discurso tan hermoso que está haciendo Pablo, y llega por fin al capítulo 7. Bueno, sería poderlo leer en una prédica para hablar sobre estos 5, 6 y 7 en una sola prédica, pero aquí nos quedamos y concluir con este versículo 14 que dice, porque sabemos que la ley
es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien. Este versículo nos habla de que hay una lucha espiritual en nuestro mismo cuerpo, ¿verdad? Eh, Curiosamente, para los cristianos y para los hebreos del primer siglo y el siglo II no había como esta división griega que se ha metido en la iglesia, que dividimos la parte espiritual y la parte carnal, como si fueran dos partes que pudiéramos separar. Sí las había, pero estas partes estaban ahí, en una misma persona, y según lo que nos dice la doctrina o la enseñanza de Pablo, es que había una lucha interna en esta manera de pensar o ver el cuerpo. La ley de Dios era perfecta y mostraba el carácter santo de Dios, pero Pablo dice que no se podía eh, vivir también la vida cristiana porque él quería hacer algo y no lo podía hacer. Primer punto, esto se conoce como la doctrina de la acracia, una palabra griega, ¿verdad? Que significa falta de poder. La acracia significa falta de poder. Este famoso versículo que por ahí brinqué sin detenerme es tan chiquito que dice, eh, verso 7:19, que a veces repetimos porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y lo decimos como pretexto para las cosas malas que hacemos. Tiene un contexto esto, y el contexto es aquella famosa historia que cuenta muy bien el representante de Aquila y Priscila, nuestro Emanuele, que dice que alguien le enseñaron, posiblemente usted la ha escuchado, alguien le enseñaron que había dos lobos, y estos dos lobos, uno era el lobo bueno y el lobo malo, y que peleaban entre sí. Y le pregunta el viejo sabio al joven que estaba aprendiendo, y dice, ¿quién crees que va a ganar? Y dice, pues al que alimente mejor. Entonces, esta es una respuesta, ¿no es cierto? ¿Quién va a ganarlo, la carne o el espíritu? Pues al que alimentes. Aquí Pablo no está diciendo que no puede, por eso se llama la doctrina de la acracia, de la falta de poder, sino ¿por qué es que puedes? Porque puedes alimentar mejor. Vean ustedes cómo el versículo lo resuelve al final, al que dice miserable de mí, porque sí me siento miserable cuando fallo, pero sin embargo dice ahí el versículo 8:1 que podemos ver con claridad. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Los que qué cosa?
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces tenemos que alimentar al espíritu. Entonces la primera ley de la ética fue que Dios es que nos perdona, no nosotros. La segunda ley es que no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino lo hacemos viviendo en el espíritu. Hay que vivir en el espíritu y más que vivir en el espíritu, también es alimentar las cosas del espíritu. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahora, ¿alguien quiere comentar este pasaje y hablarnos sobre la ética? ¿Qué le dice en la ética este pasaje? ¿Ha tenido luchas espirituales? ¿Ha tenido que recurrir a este pasaje de la gracia para justificar lo que está haciendo mal? ¿Quién nos habla de esto ahora? Antes de poner el dedo, ¿quién no ha participado? Vamos a ver por ahí. Voy a elegir, o si no hay nadie. Ahora no vamos a leer el pasaje porque ya lo leí yo. Vamos a, tal vez el otro ya me van a ayudar a leer, pero bueno, hasta ahora sigo con un ojo en pie. Entonces, Antonio, ¿tienes algo que comentarnos o puedes hacerlo? O si no, después lo haces. El pastor Alan, ¿quién de los dos varones nos ayuda? Parece que no están disponibles. Hermana Soledad, ¿quiere comentarnos algo sobre esto de la carne y el espíritu? Adelante. Adelante. Bueno, yo entiendo esto que la palabra de Dios nos habla cuando empezamos a ser cristianos, fallamos y probablemente tenemos entrada a pecar y a seguir haciendo lo mismo porque tenemos muy poco tiempo de enseñanza o vamos y no vamos, o sea, tenemos un pie afuera y un pie adentro. Pero cuando verdaderamente ya conocemos lo que es la ley de Dios, la palabra de Dios, quién es Jesucristo, qué es lo que Él quiere que hagamos, que sigamos haciendo en obediencia a Él, como no pecar, no matar, no adulterar, todo eso, ¿verdad? En la ley de los mandamientos. Pero aún así, a veces caemos, a veces mm, tal vez porque no leemos o porque no estamos bien cimentados o porque no estamos bien delante de la presencia de Dios o porque tenemos muchos problemas que a veces esa fe nos da a entender que no hay Dios, que no hay quien nos pueda ayudar, quien nos pueda sacar de donde estamos. Pero cuando verdaderamente tenemos esa fe en creer que Dios está con nosotros, en que Él nos ayuda, como dice su palabra, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Entonces agarramos eso y seguimos confiando y nos seguimos preparando y seguimos leyendo y seguimos metiéndonos más y más en su palabra para no llegar a eso. Eso es lo que yo pienso. Gracias, hermana Soledad. Le agradezco mucho su comentario, muy bueno. Voy a aprovechar su comentario, que es muy bueno. No estoy refutando lo que usted dijo, sino en este ejercicio que les he platicado de la mayéutica, es decir, que de lo que acabamos de decir, contrapongamos algo para aprender algo, ¿eh? No, no estoy en contra de lo que está Amén. diciendo. Es Amén. ciertísimo lo que está diciendo, pero voy a hacer preguntas si alguien quiere contestar, si no yo sigo contestando. Y la primera pregunta, ¿es solamente cuando somos nuevos que fallamos? Bueno, No siento son, yo que, no, Primero uno, luego otro. bueno, Adelante, la reina y luego la persona que no alcancé a ver quién prendió su micrófono. no, no necesitamos ser, nuevos. Hay ocasiones que a veces sí pecamos sin darnos cuenta y pues el espíritu que mora en nosotros pues nos está redarguyendo cada día porque dice la palabra de Dios que no hay justo ninguno. Ok, entonces Y pues ya vamos construyendo, ¿no, reina? Entonces, cuando son correctísimo lo que dijo la hermana Soledad y añadimos, y también cuando ya tenemos siempre y cuando no trabajemos la parte espiritual, ¿sí? Si dejamos más la carne que lo espiritual, vamos a fallar.
¿Alguien más comentó algo? Adelante. Bueno, solo añadiendo lo que decía la hermana Reina, eh, pues sí, complementándolo también, cuando una persona, yo como joven, que está en ese proceso de restauración, también tiene esas tendencias. Entonces, ahí también entra. Sí, te entiendo perfectamente. Entonces, seguimos construyendo. Entonces, también hay ciertos factores externos, ¿verdad? Como la juventud, como es la crisis de la media vida, como es el síndrome del nido vacío, como es acercarnos al fin de la vida, que nos va a tener que enfrentar a diferentes realidades donde si alimentamos más la carne, pues vamos a tener un fracaso. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que es por gracia y que el Señor nos perdona y de aquí en adelante tenemos que alimentar la parte espiritual. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos bien con esta parte de Romanos 7. Ahora voy a segunda a los Corintios, el libro excelente, segunda a los Corintios, y vamos ahí a hablar un poquito de esto. Se encuentra en el capítulo 10 de Segunda a los Corintios. Es un capítulo, bueno, Pablo, ¿saben qué está haciendo aquí? Está defendiendo su ministerio. Así como lo ven, al gran apóstol Pablo tenía que defenderse delante de los malvados corintios, ¿verdad? Entonces, está defendiendo su ministerio. Y en los versículos 3 al 6 leemos: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Punto y coma, explica lo anterior, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Dos cosas son bien difíciles en la vida cristiana. Como bien decía Gabriel hace rato, a lo largo de la vida nos apelan diferentes pecados y cada etapa de nuestra vida va a ser diferente. Y cada uno de nosotros como individuo y persona tenemos diferentes luchas o diferentes pruebas. Ujú. Esto tiene que ver con un sinnúmero de factores que no vamos a mencionar aquí. Pero una cosa es real. Hay dos factores que la Biblia menciona que son difíciles de vencer. Uno es la mentira, que trabajamos la vez pasada, que tenemos que ser éticos no diciendo mentiras. ¿Se acuerdan cómo temblaba aquí nuestra pantalla? Pues era una mentira, ¿verdad? Y era el ejemplo para ver qué fácil mentimos, con qué facilidad mentimos. Ujú. Yo les digo cuando vamos a tomar el curso de predicación, les decía, digan el ejemplo que sea, pero si no es verdad, añadan que esto no es verdad, porque si no, tenemos un problema grave con esto. Ahora, esa es la mentira. La otra cosa dificilísima es la obediencia. Le subí por ahí una estampita, ¿verdad? De lo que es la obediencia y cómo sufren nuestros líderes con la obediencia. Ujú. Tenemos que aprender obediencia. Y lo que está Pablo aquí dice, hasta que nuestra obediencia sea perfecta. Qué reto tan grande. Son dos retos muy grandes y entonces esta es la otra parte, la siguiente parte en el escalón de una ética cristiana. Y es importantísimo que nosotros entendamos que ya no estamos militando, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esto tenemos que tener en nuestro pensamiento porque aquí entra lo que se llaman los supuestos básicos de los que les había hablado. Cuando nosotros estamos pensando que vivimos aún en la carne, entonces tomamos decisiones. Vamos a hablar un poquito más de esto la siguiente clase,
cómo tomamos nuestras decisiones y nuestras decisiones las tomamos en base, se los he dicho varias veces, a lo que tenemos en la cabeza. Si en la cabeza tenemos el versículo que dice, no robarás, entonces, si yo voy a la oficina y encuentro una plumita como esta, que como es como la que yo siempre he querido, así con el taponcito moradito, ¿verdad? Este siempre, pues el patrón tiene muchas y puede comprar las que sea, pues me la llevo, ¿verdad? Me la embolso y me la llevo. Pero cuando yo estoy pensando en eso, estoy pensando en el supuesto, el patrón tiene muchas, ¿verdad? O el supuesto de los mexicanos, lo que hay en México es de los mexicanos, ¿verdad? Pero si yo tengo el supuesto que dice no robarás, ¿qué hago con esta pluma que tengo aquí? La dejo en el lugar donde va porque no es mi pluma. Y si me la llevo, ¿cómo se llama? Robar. ¿Sí? Entonces, si yo llego al trabajo y digo, todos mis compañeros dicen que hay que meterse en el baño 10 minutos antes de entrar a trabajar porque así le robo al patrón tiempo. Digo, no, no hay que robar. Yo me voy 5 minutos antes para demostrar que soy bien cristiano. ¿Verdad? Si todos dicen, con que estudies un poquito tus clases y la paz. No, yo digo, el Señor me llama a ser lumbrera. Tengo que esforzarme, disciplinarme, tengo que aprender disciplina para que todo sea perfecto. Que la obediencia, la disciplina, todo sea perfecto. Ujú. Y recuerden, perfecto no significa hacer todo bien. Perfecto en la Biblia significa telón, llegar a un fin o un propósito correctamente. ¿Alguien quiere opinar acerca de esto en los 2 minutos que les dejé? Perdón por mi verbo real. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Alguna opinión acerca del versículo? Bien, creo que Antonio y Pastor Alan están ahora sin poder comentarnos. Está bien, Soledad ya. Aurora, ¿quieres comentarnos algo al respecto del versículo de segunda a los Corintios capítulo 10, la defensa de Pablo? ¿Tienes algo que comentar al respecto? Esto nos enriquece. Sí, perdón. Um, Ay, pastor, perdón. No, no hay cuidado, ningún problema, Aurora. Te dejamos un momento en pausa para que no te Sí, agarremos así en sí, frío. muchas gracias. No hay ningún Sí, problema, gracias. no hay ningún problema. ¿Alguien más quiere Ok. comentar? Si no, pasamos al siguiente. Entonces decíamos para que es importante entonces que aunque andamos en la carne, no militamos en ella y esto es un supuesto que tenemos que tener en la cabeza. Si yo cuando voy a robarme la pluma, si cuando voy a tener, si tengo alguna situación de índole moral, carnal, y tengo este versículo en la cabeza, ¿qué decisión voy a tener? No, es una cuestión que es muy importante, lo vamos a decir aquí en la ética y en la moral, que son dos cosas que se juntan y se tocan, es que no hay un pecado, cualquiera que sea, que de repente nos aparezca. Satanás no está a la vuelta de la esquina esperándonos para sorprendernos. Está poniéndonos obstáculos en nuestra mente constantemente. Y sembramos y vamos poniendo pedacitos en nuestra cabeza y vamos planeando y luego ya lo cometemos. Ujú. Pero si en ese momento que estamos planeando nos viene este supuesto básico de segunda a los Corintios 10 3 6 que dice, aunque estoy en la carne, aunque tengo deseos carnales, no milito en ello, tengo propósitos de perfección diferentes, tengo un camino a donde llegar, tengo una meta a donde llegar, entonces ya no voy para allá porque no necesito eso. ¿No? Hay cosas que tenemos que decidir, son importantes y en este sentido tenemos que decir, a ver, ¿esto es importante para mí? ¿Esto es necesario para mí? No, no lo necesito, porque ahora tengo otro supuesto básico distinto. Bien, adelante entonces, estamos ahí eh, con el último pasaje que vamos a revisar. El último pasaje que vamos a revisar antes de terminar esta clase que
recuerdan ustedes que fue esta parte tan importante sobre la ética práctica y cómo tenemos que tener estos rompecabezas adecuadísimos, adecuadísimos para poder ensamblar bien los versículos bíblicos. Entre más conocimiento bíblico tengamos, no es que vamos a ser más santos ni más buenos, sino vamos a tomar mejores decisiones. Las decisiones van a ser bíblico-teológicas porque conocemos la imagen del rompecabezas y porque conocemos el lugar donde cada versículo bíblico se acomoda correctísimamente. Entonces vamos ahora sí de entrada al Santo Jacobo. Santo Jacobo es un libro muy bonito, está al final de la Biblia. Tenemos en nuestras versiones la contracción de la palabra, era Jacobo y le decían Santo Jacobo porque oraba mucho, ¿no? Dice por ahí la leyenda, que no sabemos si es verdad, que te decían el rodillas de camello de tanto tiempo que pasaba orando. Jacobo, Santiago y Jacob, Santiago, estaba ahí orando y orando y nos cuenta algo maravilloso en el capítulo 3 versículo 13 al 15 con lo que vamos a terminar, que debe ser un supuesto bíblico que tenemos que tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces tenemos Santiago, dejen ver si todavía tengo ojos. Santiago, capítulo 3. Y es bien interesante el versículo que marca aquí 13 al 15. Porque nos habla, este es como el resumen de lo que sería la ética, ¿no? Vamos a decir, si quisiéramos encontrar un versículo de ética bíblica, este sería ideal. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esto es ser ético, mostrar por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contenciones en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Es decir, aquí está lo que conocemos como la ética mal entendida, cuando nosotros pensamos que las cosas deben hacerse de alguna manera, pero no es la manera correcta de hacerlas. Y nos quedamos entonces con ¿qué es esta ética cristiana? La ética cristiana bíblica es muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Por qué dice Santo Jacobo en sabia mansedumbre? Porque él vivía en medio de los fariseos. Para el tiempo que está escribiendo Santiago, ya solamente quedan de los cristianos, de los judíos, dos vertientes. Los fariseos y los cristianos. Los saduceos los, eh, los que estaban en contra del gobierno romano ya no estaban los dos. Y el problema, según lo que nos dice Jesús, de los fariseos es que sí eran muy celosos, guardadores de la ley, pero eran muy jactanciosos. No tenían esta mansedumbre. ¿Qué significa la palabra mansedumbre para ustedes? Significa que la misma ética nos hace tener una postura correcta sin agredir al otro con lo que estamos pensando. Sin agredir al otro con lo que estamos pensando. Estamos pensando en nosotros y entonces ahí entra algo con lo que vamos a arrancar la siguiente clase, que es muy importante. Se llama la otredad. Voy a subir ahí un párrafo de la otredad para la siguiente clase, el próximo lunes, y vamos a empezar a hablar, investiguen ustedes qué es la otredad. Hay
dos palabras que tienen que ver mucho con esta manera de nosotros como seres humanos. Estas dos cosas es la alteridad y la otredad. ¿Mm? Anoten estas dos cosas que tienen que ver, es una parte que tenemos que ver en la ética. La ética tiene que ver con la alteridad y con la otredad. Son palabras técnicas, sí, pero que nos van a ayudar a trabajar la siguiente clase para dar verdaderos juicios morales y éticos. La alteridad y la otredad. Por ahí les voy a poner una frase de Levinas, que es uno de los filósofos que más hablan sobre, que más abrevamos para hablar de la ética. No necesitamos leer a Levinas ni creer en Levinas, porque Levinas es del mundo, ¿verdad? Y tiene pues ideas humanistas, pero sí debemos saber lo que el mundo piensa acerca de la ética, porque nos puede enseñar muchas cosas. Porque fíjense ustedes, la otredad es algo que Pablo menciona en el libro de los Efesios. ¿Y cómo lo menciona? Y esto es parte de la ética. Y me voy a tomar estos minutitos que me quedan, que no sé cuántos son, dejen revisar mi relojito. Nada. Me queda nada, pero bueno. Y fíjense, les voy a robar un poquito de su tiempo. Gálatas, Efesios. Y Pablo habla acerca del cuerpo de Cristo y habla sobre la praxis de la vida cristiana, sobre la ética, ¿verdad? Y hablando sobre la ética, nos habla que debemos ser bien, bien cristianos en todos los sentidos. Y dice 4:13, hasta que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 4:12, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien, eh, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, subraya ayuda mutuamente, esto es la otredad, eh, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es el ser edificados en amor? ¿De qué nos está hablando Pablo cuando dice que debemos ser edificados en amor? ¿Qué significa ser edificados en amor? ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué nos está hablando en esta frase, ser edificados en amor? ¿Pueden comentar o podemos dejar para la otra clase? ¿Qué es ser edificados en amor? Ser enseñados Pienso con el que es, amor, Adelante, primero, ser enseñados. ¿Quién habló? ser Reina. enseñados en amor de parte también de las personas de nuestras autoridades que tenemos, para que nosotros mostremos también el amor a los demás. Ujú. Así es, eso es. Yo ¿Alguien paso, más? Adelante, adelante, yo, adelante. yo paso, así como Jesús dijo, no, no vengo a juzgarlos, sino vengo a edificarlos en amor. Entonces, ese es, bueno, algo que Jesús dijo, ¿no? También. En amor. No juzgarnos entre nosotros y corregirnos con amor. Así es, corregirnos con amor es una parte importante. Ahora fíjense ustedes que si seguimos leyendo corregidos en amor, ¿cómo nos dice esto brincando de capítulo, ¿verdad? Brincando al capítulo 5, vamos al capítulo 5 casi al final. Bueno, no al final. Fíjese usted ahí
que Pablo les dice ahí, dice que hablando verdad entre ustedes, que deben ser buenas personas y que debemos ser el cuerpo de Cristo. Y en el capítulo 5 versículo 21 hay un versículo clave para esto que es de lo que estamos hablando de la otredad. Es decir, la otredad es ver al otro como si yo fuera. Fíjense bien, otredad, ustedes me van a investigar, pero otredad es ver al otro como si yo fuera. Es decir, cuando yo veo aquí sus imágenes, sus cuadritos, no estoy viendo cómo se peinan, si saben o no. No, lo estoy viendo como si yo viera un ser humano. Ujú. ¿Cómo me veo yo en el espejo en la mañana? Me veo, digo, ay, mira, qué hombre tan guapo está ahí, ¿verdad? Qué mujer tan guapa está ahí. No estamos menospreciándonos ni diciendo, es ver al otro de esa manera. Ni siquiera me veo en el espejo, mira, yo a este lo voy a engañar. Le voy a decir una mentira y voy a sacarle esto, voy a obtener esto de esta persona. No, otra edad es ver al otro con esos ojos, ¿sí? Más allá de género, más allá de situación socioeconómica, es el otro, es el otro, es el otro. Y dice 5:21. ¿Cómo dice 5:21? Someteos unos a otros. Cuando dice unos a otros, ¿a quién abarca? A una parte de la humanidad, una parte del cuerpo de Cristo, a los que son maestros, ¿verdad? A los que son alumnos. Ujú. Los alumnos deben someterse al maestro. Someteos unos a otros. Este versículo es clave para leer los siguientes versículos que están en Efesios capítulo 5. ¿Sí? Uno de ellos muy importante para mí como persona es, dice, porque el marido, tengo mi esposa, entonces me ataño, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Esto me atañe a mí y tiene que ver con someteros. Cuando estoy leyendo esto, tengo que estar leyendo en el rompecabezas, si no meto la pieza a fuerza, ¿se dan cuenta? Someteos unos a otros. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Entonces, esto sometiéndonos unos a otros, ¿verdad? No significa esto de ninguna manera una opresión, sino un sometimiento mutuo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarlas, habiéndolas purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentarlas a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus propias mujeres como a sus mismos cuerpos. Otredad. No estoy viendo, ay, es la persona que me hace de comer, es que me plancha. No, como a mi mismo cuerpo. Con ese amor tenemos que amarlos. ¿Se dan cuenta? Es un trabajo difícil. Me pasé muchos minutos, vamos a la foto y hasta aquí la grabación.